Hola, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a comenzar hoy con el último práctico, o por lo menos con lo que suele ser el último práctico cuando cursamos de una manera normal la materia. Y creo que se los comentaba en la primer clase. Es un práctico sumamente interesante porque es un práctico integrador. Yo lo llamo así por lo menos porque para poder resolverlo y llevarlo a cabo con éxito, ustedes tienen que manejar una gran cantidad de conceptos y criterios microbiológicos que fueron acuñando a lo largo de todo este tiempo. Es decir, tienen que poder manejar correctamente el tema de los medios de cultivo y entender por qué eligen determinados medios de cultivo. Tienen que saber recuento de microorganismos, que es un tema que vieron recientemente con Sole. Tienen que tener claro el tema de la esterilización. Obviamente, todo el material que ustedes van a utilizar, empezando por el frasco donde se va a recolectar la muestra, tienen que estar estériles. Es decir, necesitan manejar de una manera natural un montón de conocimientos previos. Por otro lado, ustedes van a sembrar la muestra, es una muestra real, porque cuando hacemos este práctico siempre les pido que traigan alguna muestra de agua que les interesa conocer la calidad bacteriológica y traen de la canilla de la casa o de un pozo de una casa quinta o de Montermoso, de Pehuenco, o suelen traer de los dispensers, esos que abundan tanto en la universidad, en la casa de ustedes también seguramente. Y bueno, y a partir de los resultados que obtenemos suelen aparecer conversaciones muy piolas, muy lindas, eh, abrir la mente a cosas nuevas, entrar en otros temas de acuerdo a los resultados, porque a veces ustedes creen que comprando el agua está todo resuelto, porque es de mejor calidad que la que sale por la canilla y nos damos cuenta de que no es cierto y a veces los resultados son muy malos. Es decir, se generan un montón de cosas interesantes a partir de los resultados. Por otro lado, tienen que informar los resultados de este práctico, es decir, en la primera clase se siembran las muestras de agua, en la segunda clase se interpretan los resultados y se informan. Y además, siempre los alentamos a que opinen en relación a los resultados, si son aceptables o no para el uso que tiene el agua que ustedes tienen en la mesada, qué consideraciones le darían a las personas para no correr riesgos de enfermarse. Es decir, surgen muchas cosas, espero por eso que lo podamos hacer en algún momento presencial. Bueno, hemos hablado también un montón de veces sobre la ubicuidad de los microorganismos, es decir, están en todas partes. Entonces es claro también que van a estar en los cuerpos de agua, ya sea en las aguas naturales, como el agua dulce, como los estuarios, como el que tenemos acá, el de Bahía Blanca, en aguas saladas, en el mar abierto me refiero, en las aguas termales, como la enorme cantidad de pozos surgentes que tenemos también a lo largo de la ciudad. Y en esos lugares hay algunos microorganismos que constituyen la microbiota autóctona o indígena, es decir, aquellos microorganismos cuyo lugar en el mundo es ese cuerpo de agua. Y aquellos otros que son transitorios, es decir, que llegan eventualmente por distintas razones. Es decir, que pueden provenir los transitorios del aire, del suelo, de los efluentes industriales o de los efluentes domésticos. Acá un comentario en relación al aire. Ustedes, si bien saben que los microorganismos se encuentran en todas partes, en el aire también, por supuesto, pero no es un lugar donde habite una microbiota característica. Los microorganismos del aire llegaron allí en general por el viento que sopla y pone en suspensión una gran cantidad de partículas y en esas partículas se encuentran los microorganismos, o bien cuando hay una gran acumulación de personas, esto creo que no les digo nada nuevo en la actualidad, porque lo están escuchando permanentemente, ¿no? En relación a lo que estamos viviendo, al coronavirus. Pero es cierto, no solamente el coronavirus se transmite con la tos, con las gotitas que expulsamos cuando hablamos, cuando tosemos.
una gran cantidad de microorganismos llegan al aire y están temporalmente allí debido a la presencia de los individuos. Incluso la descamación de la piel también libera una gran cantidad de microorganismos. Entonces, eso quería ser la salvedad, ¿verdad? En el aire no es que existe una microbiota, es una microbiota transitoria que está en el aire debido a los vientos o a los acúmulos de personas o de animales. En el suelo sí existen. Y después, los que llegan por los efluentes, que justamente son los que más nos preocupan, sobre todo, desde el punto de vista bacteriológico, los que son efluentes domésticos. Bueno, ¿qué papel juegan estos microorganismos en el agua? Me refiero sobre todo a los microorganismos que son autóctonos, los que llamábamos recién indígenas. Esto también lo hemos hablado en otras oportunidades. Decíamos que en los ecosistemas los microorganismos son la base de las cadenas tróficas. En este caso, bueno, en el agua, porque estamos hablando de eso. Están reciclando permanentemente la materia, es decir, materia orgánica, poniéndola a disposición de otros organismos, o mineralizándola también. Lo que decíamos en otras oportunidades, si, no sé, un pececito se muere en el cuerpo de agua, inmediatamente es degradado por una enorme cantidad de microorganismos que viven allí, bacterias, hongos, protozoarios incluso, que lo van a degradar. En muchos casos se mineraliza, sobre todo cuando una bacteria respira esa materia orgánica. ¿Por qué? Porque se transforma en dióxido de carbono y agua, que son los compuestos finales de la respiración aeróbica. Pero además, ¿por qué la bacteria lleva adelante esta forma de obtener la energía? Porque la utiliza para el crecimiento celular, es decir, la producción de una gran cantidad de masa microbiana, de biomasa, de proteína microbiana. Bueno, supónganse ustedes este cuerpo de agua. Si uno lo ve así, puede suponer que no está contaminado. Los biólogos lo llamarían un cuerpo de agua prístino, es decir, por lo menos a la vista no pareciera que existe ningún tipo de contaminación que llegue hasta el mismo. Supongamos también que empieza a ubicarse en la vera de este río una población humana, y esta población empieza a crecer. Y esto ocurre desde el principio de las poblaciones humanas. Ustedes saben que el hombre primitivo, en principio fue cazador y era nómade, era cazador y recolector de frutos. Pero en un momento determinado comenzaron a ser agricultores y se empezaron a establecer en poblaciones. Y siempre lo ha hecho, digamos, establecer estas poblaciones en cercanías de algún cuerpo de agua, porque de esa manera resolvía el suministro de agua de bebida. Después más adelante también para la cocción de los alimentos o para regar las cosechas o para la higiene. Y más adelante para la navegación también. Y simultáneamente también es una tradición bastante antigua del hombre, es volcar todo tipo de efluentes que se producen en la tierra, producto de las actividades del hombre, volcarlo a los cuerpos de agua. Y eso se sigue haciendo en la actualidad. La mayor parte de las cloacas, ustedes piensen en los lugares de donde ustedes vienen, no todos son de Bahía. Esta charla también me gusta tenerla personalmente con ustedes, pero bueno, no puedo escuchar las respuestas. Vuelcan los efluentes cloacales, y la mayor parte de ellos sin tratamiento, al cuerpo de agua más cercano que tiene. En nuestro caso es el estuario de Bahía Blanca. En otros lugares son arroyos, lagos, ríos o al suelo directamente, con todo lo que eso implica. Entonces, supongamos este cuerpo de agua inicialmente prístino, donde los microorganismos de los cuales estábamos hablando recién, los indígenas, están cumpliendo todas esas funciones de las que hablábamos, y este sistema, en estas condiciones, está en equilibrio. Y acá los ecólogos usan una palabra que también se usa en fisiología, ¿no? Que es la homeostasis, es decir, ese equilibrio. La cantidad de materia orgánica que se produce es suficiente como para sustentar el eslabón trófico superior y así sucesivamente. O sea, lo que se produce en un eslabón es consumido en el siguiente.
sin que existan excesos ni abundancias extremas. Esto controla también el número de individuos presentes, porque no hay exceso de alimento para ninguno de ellos. ¿Qué pasaría entonces si comienzan a establecerse ciudades? Inherente a estas ciudades comienzan los efluentes, es decir, se entiende lo que es un efluente cloacal, ¿no es cierto? Es todo lo que ustedes generan en la casa de ustedes cada vez que tiran el agua del inodoro o la ducha, o incluso el lavado de los platos. Todo eso tiene que ir a algún lado, aunque no lo piensen mucho, ¿no? Para eso son temas en los cuales uno no reflexiona. Mientras que no se me tape y se me quede atrancado, no hay problema, que se vaya. Bueno, ¿qué es lo que ocurre a partir de ese momento? Otros efluentes que también producimos son los gaseosos, no es el momento de hablar de ellos, y por supuesto los residuos sólidos domiciliarios, que también es otro tema que aquellos que continúen con nosotros en el segundo cuatrimestre haciendo higiene y sanidad, vamos a charlar de eso también. Bueno, entonces, ¿qué ocurre a partir de este momento? Donde se vuelca una enorme cantidad de materia orgánica y de microorganismos, porque en definitiva eso es lo que vuelca un efluente orgánico. ¿Qué les parece a ustedes que puede ocurrir en este sistema donde hay poblaciones de microorganismos de distintas características? Al decir distintas características, básicamente me estoy refiriendo a distintos tipos tróficos. Y no hablo de un género o de una especie, hablo de poblaciones, poblaciones heterótrofas, poblaciones autótrofas. Si se ponen a pensar un momento, hay un grupo de ellas que se van a ver favorecidos, que son los que consumen materia orgánica, es decir, las poblaciones de bacterias quimioheterótrofas. Ellas aumentan el número, ¿por qué? Porque hay una notable disponibilidad de materia orgánica. Entonces, van a aumentar en consecuencia. Y esto hay que tenerlo en cuenta en lo siguiente. Si nosotros estuviéramos haciendo, volvamos a este punto, estuviéramos haciendo un muestreo del agua de este río, es decir, establecemos estaciones de muestreo, como las llamamos, una por acá, no se ve, pero estos serían las nacientes. Seguramente que si estas son sierras o montañas las que se ven al fondo, este río debe nacer por allí, en esas nacientes. Bueno, vamos a tomar una muestra de agua acá, donde el río recién nace, donde todavía no atravesó por los problemas que trae la ciudad. Entonces ahí habría alguna, ¿no? Una muestra de por ahí. Otra de por acá, es decir, un poquito cercano al lugar de donde se vuelcan los efluentes. A ver qué pasa. Y otra más lejos, a ver qué ocurrió a medida que nos vamos alejando del volcado de ese efluente. Lo llevamos al laboratorio y analizamos bacteriológicamente esa muestra, a ver qué nos está diciendo, qué historia nos está contando. Las poblaciones microbianas son excelentes sistemas de alerta de lo que está pasando en un ambiente, porque son las que primero responden al mismo, mucho antes que cualquier organismo superior, por todo lo que conocen ustedes de las bacterias, por lo rápido que crecen, por la gran interacción que tienen a través de las membranas con los ambientes donde se encuentran, por la velocidad de crecimiento, un concepto que ustedes también estuvieron charlando en la clase anterior con Alejandro. Por todo eso, van a responder muy rápidamente y van a contar una historia de qué es lo que está ocurriendo en este ambiente. El tema es que sepamos descifrar eso que nos cuentan. Bueno, de vuelta yo les estaría preguntando, y me gustaría que hicieran el esfuerzo intelectual de tratar de responderlo. ¿Qué grupo de microorganismos a ustedes les parece que sería bueno cuantificar? Ya conocen de medios de cultivo, de tipos tróficos y de métodos de cuantificación o de recuento de microorganismos, como para poder dar una respuesta a esta pregunta que les estoy haciendo. ¿Qué método y qué grupo de microorganismos estaría bueno cuantificar en esos 3 puntos que yo les comenté recién para ver qué es lo que está ocurriendo en ese ambiente? Y después, esos números, ese recuento,
lo pasaríamos a un gráfico, lo volcaríamos en un gráfico para ver qué es lo que está ocurriendo. En este gráfico, en el eje de las X, vamos a poner nuestras estaciones de muestreo. Es decir, aquí, en esta flecha roja, estaría el volcado de los efluentes, que yo les mostraba en la fotito anterior. Esto es antes del volcado y esto es alejándonos del volcado, pero corriente abajo. Y por este lado, el recuento de los microorganismos. Yo acá les doy otras alternativas. Podríamos estar haciendo una evaluación de nutrientes, sería un estudio químico, que también es válido. Por ejemplo, carbono orgánico, o esas cosas que hacen los químicos en el laboratorio, que también son útiles para poner en evidencia. Pero ya que estamos en bacteriología, vamos a hacer un recuento de bacterias. ¿De qué grupo de bacterias? Espero que todos piensen de quimioheterótrofas, de la población de bacterias quimioheterótrofas. Vayan pensando qué medio de cultivo les permitiría poner en evidencia la población de bacterias quimioheterótrofas en esa muestra de agua. Bueno, tomamos ese grupo de bacterias y antes, es decir, en las nacientes, si tuviéramos un par de estaciones previa a la naciente, ustedes van a ver que hay un número bajo de estas bacterias, que son las bacterias quimioheterótrofas típicas de cualquier cuerpo de agua, las indígenas, las que viven en ese lugar. Si seguimos a partir de este punto, que es justamente el volcado del efluente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay un aumento importantísimo de este recuento. Fíjense ustedes, el pico, que sería lo cerquita del efluente, está acá. No, yo no les puse valores, pero se dan cuenta de la diferencia que hay entre antes del volcado del efluente y después. Y luego, a medida que nos vamos alejando, corriente abajo, va a volver a sus condiciones naturales. Es decir, hubo un proceso de purificación, de autodepuración, como se conoce este tipo de proceso, que tiene que ver con los microorganismos también, ¿no? Es decir, esas poblaciones degradan la materia orgánica de manera tal de que vuelven las poblaciones a su cauce natural cuando se les terminó la materia orgánica. Esto sería la curva de bacterias o, si ustedes quisieran hacerlo químicamente, una valoración de la cantidad de carbono orgánico. Otro parámetro muy importante en los cuerpos de agua, porque hablan de la salud de ese cuerpo de agua, es el oxígeno disuelto. Muy probablemente esta actividad de bacterias sea aeróbica, es decir, las bacterias están respirando esa materia orgánica, con lo cual consumen el oxígeno disuelto en el agua. Por eso se ve esta depresión de oxígeno. Esto lo dibujé a mano yo, por eso no me quedó tan bien, pero la idea es esta, ¿no? Aumenta el número de bacterias, seguramente aerobias, y disminuye el oxígeno disuelto. Esta depresión de oxígeno disuelto es sumamente perjudicial para toda la biota que esté presente en el lugar. Es decir, cualquier animalito que respire, que sea un poco más de las bacterias para arriba, se ve perjudicado. Y después, si las condiciones mejoran, aumenta nuevamente la concentración de oxígeno disuelto. ¿Qué es lo que yo quiero evidenciar con esto? Que aunque ustedes no conocieran el lugar, en el laboratorio están detectando que en lo que se llama estación 3, supónganse ustedes, estación de muestreo 3, hay algo que vuelca una enorme cantidad de materia orgánica a ese ambiente. Es decir, las bacterias les están dando a ustedes información sobre que en ese lugar hay algo que está ocurriendo. Hay un vuelco de materia orgánica. ¿De qué calidad es esa materia orgánica? ¿Es una materia orgánica de tipo fecal? Y bueno, a esta altura no lo sé, esa respuesta todavía no la tengo. Vamos a ver cómo hacemos para dilucidar ese tema. Pero lo que sí sé es que hay una gran cantidad o un gran aporte de materia orgánica que no debería estar en ese lugar. Pero como les decía, un efluente cloacal, además de una gran cantidad de materia orgánica, vuelca al ambiente microorganismos, virus, parásitos y bacterias, muchos de los cuales son patógenos para el hombre.
Y es por eso que hay algunas enfermedades que son transmitidas por el agua. Es decir, en realidad los patógenos que producen esa enfermedad son vehiculizadas por el agua. Porque no es el agua, sino que quede claro, no son los patógenos presentes en el agua. Acá hay algunos ejemplos nada más. Dentro de los virus está el virus de la hepatitis A, el de la E, que son los dos tipos de hepatitis transmitidas oralmente, ¿no? De transmisión oral fecal. Es decir, el microorganismo es eliminado por la persona enferma junto con la materia fecal y la persona sana se contamina cuando ingiere agua o alimentos contaminados con ellos. La poliomielitis, de la cual se ha estado hablando últimamente, no sé si lo escucharon, porque hay un cambio en nuestro calendario de vacunación. Eso también será motivo de otras charlas en higiene y sanidad. Y una gran cantidad de virus que producen gastroenteritis. Por ahí, si alguno de ustedes es padre, conocerá el rotavirus, porque se da en los niños pequeños. Y dentro de los parásitos también hay una gran cantidad de ellos. Este que le puse aquí, que parece que tuviera un antifaz, es una Giardia lamblia, que es un protozoario, o sea, el tamaño es más grande, es una eucariota, y este es el quiste con el cual sobrevive en los ambientes acuáticos. Y por supuesto las bacterias, las salmonelas, la shigella, el vibrio cólera, la Escherichia coli. Escherichia coli, no la Escherichia coli genérica, sino serotipos de Escherichia coli que son patógenos para el hombre. Esto ténganlo en cuenta. Una Escherichia coli es la que es microbiota, no vayan a decir flora, por favor. Microbiota normal del intestino, esa que convive con nosotros amigablemente y que es muy importante el funcionamiento que tiene en nuestro intestino. Y otra son los serotipos de Escherichia coli, que son patógenos y que producen enfermedades. Bueno, dicho esto, y espero que haya quedado más o menos claro, el tema es, y se preguntó el hombre durante mucho tiempo, sobre todo los sanitaristas, ¿cómo se puede establecer que un cuerpo de agua o un agua es apropiada para ser utilizada por el hombre sin riesgo de que adquiera una enfermedad de las que mencionamos? Entonces, hay que hacer algún tipo de análisis. Durante muchos años se preguntaron los distintos organismos que legislan cuáles serían los análisis más apropiados. Bueno, uno de ellos serían hacer análisis directos. Es decir, si nos preocupan que estén los patógenos en el agua, bueno, pues busquemos los patógenos. Y si no los encontramos, está todo bárbaro. Eso podría ser una alternativa, no sé qué opinan ustedes. Pero mi pregunta sería, bien, ¿qué patógeno buscan? Ustedes vieron que la lista que yo les puse, e insisto, es solamente una pequeña muestra de la cantidad enorme de microorganismos que se pueden vehiculizar por el agua. ¿Cuál buscamos? Obviamente no se puede buscar todo, menos en un análisis de rutina. Ustedes, si están haciendo un trabajo de investigación, pueden buscar todo lo que quieran, porque tienen todo el tiempo del mundo para buscarlos y estar seguros que están o no están. Y si están, para identificarlos y confirmarlo. Pero en los análisis de rutina lo que se requiere es precisión, confiabilidad, obviamente, pero rapidez. Entonces, esto no sería del todo apropiado. La alternativa que queda es hacer análisis indirectos, es decir, buscar indicadores de contaminación. En este caso, como en el agua lo que nos preocupa es la contaminación fecal, queda claro, la contaminación fecal, ¿por qué? Por la cantidad enorme de patógenos intestinales que pueden llegar a los cuerpos de agua a través de la materia fecal, del hombre o de los animales de sangre caliente. Entonces, lo que se hace de rutina es seleccionar bacterias indicadoras y buscarlas. ¿Por qué no usar directamente los patógenos? Porque llegan en forma esporádica.
Es decir, ustedes piensen que cuando vuelca una cloaca en un ambiente, la mayor parte de las personas que aportan a esa cloaca, si quieren la imagen, están sanas. Entonces, los microorganismos patógenos, si están, no son fáciles de detectar, porque seguramente se encuentran en desventaja numérica. Y a veces se mueren más rápido que otros, son más exigentes a las condiciones ambientales y pueden morirse. Es decir, uno corre riesgo de buscarlo y no encontrarlo, pero no porque no estén llegando, sino porque se murieron demasiado rápido. Y por otro lado, esto también creo que ahora a esta altura de la materia ustedes ya se dan cuenta, se necesita mucho tiempo. Estamos hablando de que queremos poner en evidencia algo que seguramente está en desventaja, con lo cual tengo que hacer un enriquecimiento previo. Eso lleva un día. Al día siguiente tengo que hacer un aislamiento en un medio selectivo. Después del selectivo hay que hacer un reaislamiento para asegurar que realmente sea lo que yo busco antes de sembrar las pruebas bioquímicas y constatar o hacer un análisis serológico. Es decir, todo eso lleva mucho tiempo. Bueno, es un poco más de lo que estaba diciendo. Entonces, lo que se buscan son indicadores, pero claro, si ustedes van a apoyar el diagnóstico de un cuerpo de agua en un indicador bacteriano, ojo con eso, ¿no? Con la elección de ese indicador. Tiene que ser muy cuidadosamente elegido el microorganismo. Obviamente que en la actualidad ya hay consenso internacional de cuál tiene que ser el indicador. Pero digamos, todo esto se pensó en su momento. Si vamos a apoyarnos en que esté o no esté esa bacteria y en cuantificar esa bacteria para determinar si el agua es riesgosa para la salud o no, más vale que sea un indicador confiable. Entonces, ¿cuáles son las características que debiera cumplir esa bacteria? Estar exclusivamente asociada al tipo de contaminación que ustedes quieren establecer. Es decir, si yo busco un indicador de contaminación fecal, la bacteria que sea indicadora tiene que estar estrictamente asociada con ese tipo de contaminación. Si la bacteria en cuestión está en la materia fecal, pero también está en el suelo y también suele estar en los vegetales y también eso no sirve, porque que yo la detecte en un cuerpo de agua no me está diciendo nada, ¿no? Entonces, tiene que estar estrictamente asociada al tipo de contaminación que uno quiere poner en evidencia. Tiene que estar presente en un número importante para obviar los problemas que decíamos recién, que no sea tan complicado ponerla en evidencia. La supervivencia tiene que ser respetable, es decir, no tiene que ser la primera que se muera. O sea, tiene que ser una supervivencia cercana al más resistente de los patógenos. Y por otro lado, ser manejable en el laboratorio a través de métodos sencillos y que no sean muy onerosos. Es por todo eso que el indicador aceptado no solamente en nuestro país, sino internacionalmente como indicador de contaminación fecal, es la bacteria Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria que vive estrictamente en el intestino del hombre y de los animales homeotermos, es decir, animales de sangre caliente. O sea, una vaca, no sé, cualquier mamífero es un animal de sangre caliente, ¿no? Entonces, si encuentro a la bacteria en un suelo, en un vegetal, en una hamburguesa, de hecho no se escandalicen porque se busca también en los alimentos y se encuentra también en los alimentos, quiere decir que hay contaminación de tipo fecal. La bacteria no llega con el aire ni con el... llega exactamente porque hubo contaminación fecal. Y eso es indiscutible. Si no hay contaminación fecal, Escherichia coli no debería estar. Eso les tiene que quedar clarísimo. Bueno, ¿qué dice el Código Alimentario Argentino sobre las exigencias, o mejor dicho, qué exigencias establece el Código Alimentario Argentino sobre aguas de bebida? Vamos a hablar como ejemplo de aguas de bebida, pero piensen que esto se puede extrapolar a aguas que tienen un uso distinto.
El agua para riego, sobre todo si se riegan huertas, o sea, donde hay muchos vegetales que después son consumidos crudos, también tiene que tener una calidad bacteriológica y no debería tener contaminación fecal, por lo que eso implica. El agua para la industria farmacéutica. La industria farmacéutica utiliza el agua para lavado o el agua como componente de, de las fórmulas de los elementos que se están produciendo. Obviamente que en ese caso el que está legislando es la Farmacopea Argentina. El agua para baño, es decir, cuando ustedes van a una piscina, esas piscinas tienen que tener una calidad bacteriológica, o el agua de mar incluso. Entonces, en cada caso, el criterio que se va a aplicar es el mismo. Lo que pasa es que los entes que regulan y que ponen los topes para cada uno de estos grupos de bacterias son distintos. El Código Alimentario, la Farmacopea, SENASA o la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. En este caso, como estamos hablando como ejemplo de aguas de bebida, vamos a referirnos al Código Alimentario. Ese es el capítulo 12, donde habla de bebidas hídricas, y lo que dice es lo siguiente, que para que el agua sea considerada agua potable, tiene que tener bacterias coliformes, ahora vamos a ver quiénes son esas bacterias coliformes, menor o igual que 3 en 100 mililitros. Y también dice cuál es el método de recuento que hay que usar. Está diciendo acá número más probable. Y también dice cuál es el caldo que vamos a poner para hacer ese número más probable. Escherichia coli, ausente. Escherichia coli no puede estar en el agua de bebida. Si está Escherichia coli, hay contaminación fecal indiscutible. Por lo tanto, el agua es peligrosa para la salud de la población. ¿Por qué? Porque si está Escherichia coli, puede estar también cualquiera de las otras bacterias, parásitos o virus que se liberan por la materia fecal. Por lo tanto, el agua no se puede aceptar como agua de bebida. Es excesivamente riesgosa y se rechaza directamente. Pseudomonas aeruginosa también hay que buscar. Y el código dice, tiene que estar ausente en 100 mililitros. ¿Por qué Pseudomonas? ¿Quién es Pseudomonas aeruginosa? El género Pseudomonas, creo que ya lo hemos mencionado en distintas oportunidades, es una bacteria gram negativa. Es un patógeno oportunista. Este concepto de oportunista lo vamos a volver a mencionar también. Creo que es bastante claro, ¿no? Porque no solamente las bacterias, hay gente que es oportunista. Bueno, es el mismo criterio. No necesariamente es un patógeno, pero si le das la oportunidad, te va a enfermar. Y por otro lado, es una bacteria bastante resistente a muchas cosas. Es resistente también naturalmente a muchos antibióticos. Pero en este caso, el código la incluye en los estudios porque es resistente a la clorinación, que es el paso final en el tratamiento de las aguas de bebida. Es decir, el agua que ustedes reciben en la canilla de sus casas es tratada en una planta de tratamiento que tenemos en Bahía Blanca, en el barrio Patagonia. Es una planta de APSA, que sufre una serie de tratamientos, de filtraciones, pasan por filtros de arenas, muchos procesos, y finalmente clorinación. Se busca Pseudomonas porque debe estar ausente y con eso, digamos, uno se quedaría tranquilo de que el proceso de potabilización y la cloración final fue exitosa. Si Pseudomonas fue eliminada, que es más resistente, el resto de los microorganismos que son menos resistentes seguramente también fueron controlados exitosamente. Poco ese es el criterio para la incorporación de las Pseudomonas. Y por otro lado, dice que se busquen bacterias heterótrofas mesófilas. Es un grupo fisiológico, no estamos hablando de un género de bacterias, un grupo fisiológico como el que estábamos conversando antes cuando hablábamos de ese río hipotético que íbamos a muestrear. Y dice que lo busquemos en el agar PCA.
Es decir, hay que hacer un recuento en placa. El PCA, seguramente se acuerdan, es el Agar Play Count, o sea, Agar para recuento en placa, que permite el desarrollo, que no tiene inhibidores, y permite el desarrollo de un gran número de bacterias. Además, tiene extracto de levadura, con lo cual aumentamos el desarrollo de algunas bacterias que pueden ser auxótrofas. Es decir, esto es lo que pide el Código Alimentario Argentino para determinar la potabilidad del agua. El recuento de heterótrofas tiene que ser menor de 500. Un puntito acá y les comento lo que les decía hace un rato de las Escherichia coli, que son patógenas para el hombre. Hay una serie de Escherichia coli que definitivamente son serotipos de Escherichia coli, o sea, la diferencia son serológicas que son verdaderos patógenos, es decir, tienen lo que llamamos factores de virulencia, entiéndase el armamento, entre comillas, que le permiten dañarnos, que es la producción de toxinas, la capacidad de adherirse, eso ya lo veremos más adelante. Pero créanme en este momento que son patógenas. Están las llamadas EPEC, es decir, enteropatógena Escherichia coli, las EIEC, enteroinvasiva Escherichia coli, la enteroagregativa Escherichia coli, la difusamente adherente Escherichia coli, y creo que esta es la más tristemente célebre, la enterohemorrágica. Dentro de este grupo están todos los serotipos que producen el síndrome urémico hemolítico, es decir, la Escherichia coli O157H7 y toda una enorme cantidad de otros serotipos que también producen la toxina Shiga, que es la que produce todos los daños en los niños cuando hay síndrome urémico hemolítico. Estas son patógenas. Las que se buscan en el análisis de agua de rutina no son estas, es la genérica, es aquella que tenemos en el intestino todos nosotros y que eliminamos en grandes cantidades. Sigamos. Dicho esto, vamos a la metodología que vamos a hacer a partir del momento en que decidimos de dónde vamos a tomar nuestra muestra de agua. Bueno, frasco estéril, por supuesto. No sé si se nota, pero el frasco no está lleno hasta arriba. Todo lo contrario, hay un espacio aéreo bastante importante. Este espacio aéreo es necesario para algo tan simple, pero tan fundamental, como homogeneizar la muestra una vez que estamos en el laboratorio previo a la siembra. Y no es un tema menor, aunque parezca una pavada. Ustedes van a ver que muchas veces al laboratorio llega alguien con una botella de Coca-Cola al tope, o sea, la botella obviamente que no está estéril, y al tope llena para que uno le haga el análisis de agua. Eso hay que rebotarlo, pero sin pensarlo. Digamos, está todo mal. Ustedes tienen que asesorar a las personas, si es que el interesado va a recolectar la muestra, y si no, ustedes mismos ir a tomar la muestra para evitar cualquier tipo de errores. Entonces, el primer punto, frasco estéril, y tomar la muestra dejando un espacio aéreo importante, cosa de que cuando llegan al laboratorio puedan homogeneizarla. ¿Se entiende por qué? ¿No es cierto? Es decir, ustedes tienen que lograr que, sea cual fuere el lugar donde ustedes meten la pipeta para tomar la muestra y sembrarla, la probabilidad de encontrar la misma concentración de bacterias sea la misma. Esto es estadística, ¿no? Tiene que tener una distribución lo más homogénea posible. Por otro lado, cuando se recolecta la muestra y se lleva al laboratorio, sobre todo si es una muestra por ahí de un pozo, que tiene partículas en suspensión, esas partículas, con el paso del tiempo, entre que ustedes recolectaron la muestra y llegaron al laboratorio, que a lo mejor tardaron una hora o un poco más, porque fueron hasta Montermoso, hasta Pehuenco a cerrar la ventana, o acá alguna quinta cercana a Bahía, esas partículas, que son sedimento, tierra, sedimentan, o sea, se van al fondo. Y las bacterias, unidas a ellas, también se van al fondo, de manera tal que ustedes van a tener
una concentración de microorganismos acá abajo muy superior a el agua suprayacente, lo cual no está bien. Entonces, hay que homogeneizar violentamente la muestra antes de sembrarla. Otra cosa que les pongo acá es el agregado de tiosulfato de sodio al frasco previo a la esterilización. ¿En qué casos? En el caso de que se tome una muestra que ha sido clorada. El tiosulfato de sodio va a neutralizar el cloro y va a impedir que siga actuando eliminando a las bacterias. Ustedes nunca pueden sembrar, para hacer un análisis bacteriológico, la muestra con el germicida o germistático que esté presente. Hay que neutralizarlo siempre. Esto es en el agua, es no sé, si estuviéramos analizando un medicamento o un alimento que tiene algún tipo de inhibidor agregado o un conservante, hay que neutralizarlo. Porque de lo contrario puede ocurrir que en la siembra que ustedes hagan queden residuos de ese neutralizante, de ese inhibidor, y que las bacterias no crezcan, no porque no están y no están viables, sino que porque está presente el cloro en este caso. Entonces hay que neutralizarlo. Entonces, si se va, uno ya sabe dónde voy a tomar la muestra. Si va a tomar una muestra de un domicilio, de un consorcio, de donde fuera, que el agua es clorada, hay que llevar un frasco que ya tiene agregado tiosulfato de sodio. Bueno, estos son los distintos lugares de donde puede provenir una muestra. En el primer caso, la muestra de canilla, en el segundo caso es un río, en el otro es un pozo, se saca del lugar donde está la bomba, y en este caso una piscina. En cualquiera de los casos las consideraciones son las mismas, solamente que acá esto tiene cloro y esto por supuesto también. Acá y acá no hay cloro, entonces no es necesario el frasco con tiosulfato. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el grifo, o en este caso la boca de la bomba, puede tener contaminación externa, es decir, sobre todo esto que está al aire libre, es probable que haya tierra y que haya una concentración de bacterias, pero las bacterias están en la boca y no en el agua propiamente dicha. Entonces, eso hay que evitarlo, no queremos muestrear eso. Lo mismo acá. Entonces, lo que se hace es, o bien, desinfectar. Solemos llevar un hisopo que lo embebemos en alcohol, lo encendemos y pasamos el hisopo con fuego por la boca, por acá, para eliminar los microorganismos que pudieran estar contaminando por fuera, y acá también. Y después dejar salir un chorro de agua importante y recién, una vez que salió el primer chorro, tomar la muestra de agua. Estas son responsabilidades que no está de más tenerlas en cuenta. Como ustedes se imaginarán a esta altura, es muy fácil contaminar una muestra para bacteriología. Es muy fácil que alguien sin querer destape demasiado rápido el frasco y ande con el frasco abierto hasta llegar al lugar del muestreo, o que se le caiga la tapa y rápidamente la trate de poner, pero ya se contaminó, o meter los dedos en el momento adentro del frasco. Todo eso es contaminar la muestra y aumentar el número de bacterias, sobre todo de bacterias heterótrofas, ¿no? Entonces, lo ideal es tomar uno mismo. Si no es factible, asesorar a la persona que va a hacer la recolección de la muestra de cómo tiene que ser. Y siempre, por lo menos nosotros hacemos eso, es, si no fuimos nosotros, en el informe poner, la muestra fue recolectada por el interesado. Entonces nosotros nos hacemos responsables desde el momento que llegó la muestra en adelante. ¿Cómo se conservan? Tengan en cuenta que son muestras vivas, por lo tanto, muestras que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, se conservan a 4 grados centígrados. Y ya se imaginarán qué es lo que pasa. Nosotros vamos a poner en evidencia bacterias todas que son mesófilas. Por lo tanto, a 4 grados centígrados lo que uno pretende es bajar la velocidad de duplicación, es decir, bajar la velocidad de crecimiento en definitiva. ¿Se acuerdan, no? La temperatura enlentece los procesos,
las reacciones enzimáticas, todo lo que ustedes ya saben. Eso es lo que se hace cuando uno lo pone a 4 grados. No en el freezer, nunca en el freezer. Las consideraciones. Si la muestra no se recolecta correctamente, el resultado no es válido. Eso es claro. La muestra tiene que ser representativa, de vuelta esto es estadístico. El tiempo en que transcurre entre la recolección de la muestra y el análisis de laboratorio no tendría que superar las 6 horas. Ese sería el tiempo ideal. A veces, por cuestiones de distancia, se aumenta un poco ese tiempo, pero no es bueno más de 24 horas. Porque, como les dije anteriormente, la muestra va cambiando con el tiempo. Hay bacterias que pueden, a pesar de los 4 grados, pueden llegar a replicarse y aumentar el número, y después entonces el número que nosotros obtenemos no es el que había originalmente en esa muestra. Bueno, y acá un poco, como para que les quede, ¿no? Para decidir si el agua tiene la calidad deseable, hay que conocer el propósito de esa muestra, o para qué va a ser utilizada, básicamente. Y con ese criterio se le van a aplicar los límites. Los grupos de bacterias que se buscan son los mismos, los límites cambian. Obviamente, si lo piensan, se van a dar cuenta que los límites más exigentes en cuanto a calidad son para el agua de bebida, sencillamente porque uno ingiere de 1 a 2 litros de agua por día. En cambio, en el agua de una piscina o del mar, y bueno, uno no la toma. Está bien, si bien los niños que juegan en la orilla suelen ingerir bastante, pero de todas maneras la probabilidad de enfermarnos es menor, porque uno ingiere menor cantidad de agua. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, vamos a ir ahora a la metodología, que es la que vamos a hacer en el laboratorio, y por otro lado, que es la que establece el Código Alimentario Argentino. Acá les recuerdo qué grupos de bacterias vamos a buscar. El primer grupo es el de bacterias heterótrofas aerobias mesófilas. Como ustedes ven, insisto en esto, no estamos hablando de un género de bacterias, sino de un grupo que suele llamarse grupo fisiológico. ¿Por qué? Porque hace alusión a que desarrollan con las mismas características de medio de cultivo, porque son todas heterótrofas, en presencia de oxígeno y a temperatura de una bacteria mesófila. O sea, son todo un grupo de bacterias, pero que tienen la capacidad de desarrollar en el mismo medio de cultivo y en la misma temperatura de incubación. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer para establecer el recuento de bacterias heterótrofas. Bueno, acá está nuestra muestra de agua, el frasco estéril, el espacio aéreo apropiado, homogeneizamos correctamente y sembramos. El medio de cultivo es el PCA, o sea, el agar para recuento en placa, PCA por las siglas en inglés, play count, y la A de agar, ¿no? Uno podría sembrar directamente la muestra, tomar 1 mililitro y sembrarlo en un agar PCA. ¿Con qué técnica? Con la técnica del agar volcado. Es decir, ¿se acuerdan? Seguramente Sole ya se los comentó, pero una caja de Petri estéril, siembran con toda la técnica séptica, que ya la conocen también, si bien no la hicieron lamentablemente, pero ya la conocen, siembran 1 mililitro de agua y luego vuelcan encima el agar fundido y enfriado. Importante enfriado porque si no la van a matar. Y la bacteria no va a desarrollar porque las mataron ustedes, no porque no estaban. Entonces, ¿se podría sembrar la muestra? Sí, se podría perfectamente. Siempre y cuando ustedes sepan de antemano o supongan que la cantidad de bacterias por mililitro es baja. Ustedes recuerdan, porque también lo charlaron con Sole, que para el recuento en placa, lo ideal es tener cajas de Petri que tengan entre 30 y 300 colonias. Entonces, si uno tiene una muestra demasiado contaminada,
Por ejemplo, el agua de un río. Si algunos de ustedes toman una muestra del arroyo Napostá, que es el que cruza por el lugar que ustedes van hasta llegar a Paligua, en nuestro laboratorio, hay un arroyo. Bueno, ese es el arroyo Napostá. Si a ustedes se les ocurre tomar una muestra de ahí, bueno, uno ya sabe que no la podemos sembrar directamente, porque es un arroyo que la gente lamentablemente tira un montón de cosas y está contaminado en esa zona. Por lo tanto, si la siembro directamente, seguro que va a tener más de 300 colonias y se me va a complicar. Entonces, ¿qué alternativa hay? Es hacer diluciones decimales. No las reiteré, pero se me ocurre que ya lo saben. ¿Por qué se pone ese límite? En realidad el límite de 300 está establecido así, está estandarizado. Se supone que si hay mayor cantidad que esas, habría un error por subestimación. Es decir, ustedes piensen que estamos evaluando poblaciones mixtas, algunas que crecen más rápido que otras. Eso es inherente a la genética de cada bacteria. Algunas crecen más rápido, otras más lentas. Entonces, en esa caja de Petri, que es un ámbito limitado, con una cantidad de medio de cultivo limitada, de oxígeno, de espacio, las que crecen más rápido tienen mayor probabilidad de formar colonia, de ocupar espacio, de consumir los nutrientes, de eliminar compuestos de desechos y complicarle la vida a las que vienen más lentas, que posiblemente no puedan desarrollar. Entonces, por eso el tema de la posible subestimación. Si ocurre eso o no, no lo van a saber nunca. Entonces, por eso lo que tienen que tratar es de que la placa de Petri no haya tanta cantidad de microorganismos. Si suponemos que está muy contaminado, nos vemos obligados a hacer las diluciones. Son diluciones decimales, es decir, ya tenemos preparado en el laboratorio tubos con 9 mililitros de un diluyente, que puede ser agua de la canilla. 9 mililitros del diluyente. Entonces, se toma 1 mililitro de la muestra y se vuelca en la superficie del tubo. Luego se homogeneiza violentamente con un vórtex, por ejemplo, se toma otra pipeta, eso ya a esta altura seguramente lo saben, ustedes han hecho muchas químicas, nunca se puede introducir una pipeta que estuvo en este caso, por ejemplo, en una muestra más concentrada, no se puede introducir a una que está menos o más diluida. Entonces se vuelca en la superficie sin introducirla. Porque nosotros queremos las bacterias que están en el interior del agua, no las que puedan haber quedado en el vidrio de la pipeta, si es una pipeta de vidrio, o un tip de plástico, ¿no? Entonces, por eso no se introduce, se vuelca en la superficie. Se homogeneiza y así sucesivamente. Así tenemos la dilución menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3. Podemos seguir todo lo que consideremos necesario. Si estamos trabajando con un efluente, si vamos a la salida de la cloaca, obviamente que vamos a tener que sembrar a lo mejor 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6. Eso depende del lugar de donde provenga la muestra. Entonces, una vez realizado esto, lo que se hace es tomar 1 mililitro y hacer la técnica del agar volcado. Es decir, 1 mililitro de esta dilución en una placa de Petri, estéril, y arriba se le vuelca el medio de cultivo. Y luego se deja solidificar, obviamente, y se incuba a 37 grados centígrados, que es lo que dice el código alimentario. Se deja crecer 24 o 48 horas y luego se hace el recuento. El tema es cómo se informa ese número. Vamos a ver algún ejemplo. Supónganse, estas son las cajas de Petri. Yo sembré 3 cajas de Petri. En una de ellas sembré la muestra, en la otra sembré la dilución menos 1 y la otra sembré la dilución menos 2. En este caso pensé que la muestra era necesaria también por las dudas. Bueno, estos son los resultados después de 48 horas. Acá en la muestra desarrollaron 700 colonias. Acá en la dilución menos 1, 75 colonias. Y en la menos 2, 8 colonias.
La pregunta que yo les hago, y que me gustaría que la pensaran por un minuto, es ¿cómo informan estos resultados? Lo primero, ¿qué placas utilizan para informar los resultados? Espero que hayan pensado, tengo que elegir las cajas que están entre 30 y 300 colonias. ¿Sí? Entonces, esta placa, la muestra, la tengo que descartar porque tiene 700, es mucho. Esta placa tiene 8, la descartamos porque tiene menos de 30. Se quedan con la placa del medio, la de 75 colonias. Pero ojo, cuando ustedes vayan a informar el resultado, porque esas 75 colonias no están en la muestra, están en la dilución 10 a la menos 1, y la persona va a tomar la muestra, no la dilución 10 a la menos 1. ¿No? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que tienen que hacer es multiplicar ese resultado por la inversa de la dilución, en este caso 10. Entonces, el informe de los resultados sería el siguiente. Recuento de heterótrofas en placa igual a 750 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Por qué por mililitro? Porque ustedes sembraron 1 mililitro de la muestra. El término unidades formadoras de colonia seguramente, ya lo vieron también con Sole, se considera que cada colonia está formada por una bacteria o grupo de bacterias que cayeron en ese medio de cultivo y encontraron las condiciones apropiadas como para dar origen a la mencionada colonia. Entonces, como no sabemos si fue una, si fueron dos o fue un acúmulo, hablamos de unidades formadoras de colonia. Esa es la manera en que hay que informar los resultados. ¿Estamos? Otro ejemplo. De vuelta, sembramos muestra, menos 1 y menos 2. Resultados, 290, 30, 2. ¿Qué elegimos? Lo primero, hay que decidir qué elegir o qué descartar. Entre 30 y 300. Es decir, en este caso tenemos dos placas que tienen entre 30 y 300 colonias. Esta la descartamos porque tiene 2 nada más. ¿Cómo se hace? Se hace el promedio. Es decir, 290 más 300 multipliquen por la inversa de la dilución dividido 2. Y ese va a ser el resultado que ustedes tienen. Es un poquito menos, pero en general se puede aproximar cuando ustedes hacen el informe. Otro caso. De nuevo, se sembró muestra, menos 1 y menos 2, y se obtiene esto. 15 colonias a la muestra y nada en ninguna de las otras dos. Es decir, claramente lo que ocurrió es que la muestra estaba mucho menos contaminada de lo que uno creía. No hay ningún problema. 15 colonias. ¿Qué se informa? Se informa 15 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y por ahí alguno me está diciendo, ¿cómo 15? ¿No era que menos de 30 no se tenían que informar? ¿Esa caja se descartaba? Sí, eso es cierto, pero para las diluciones, no para la muestra. Si en la muestra hay 15 colonias, ustedes informan 15 colonias. Si hay una colonia, ustedes informan una unidad formadora de colonia por mililitro. Aquello de, o esa restricción de se descartan las cajas menores de 30 colonias, es válido solamente para las diluciones. Seguramente eso también lo charlaron con Sole el otro día. Y se debe a que cuando ustedes multiplican por la inversa de la dilución, se cometen grandes errores cuando el número de colonias es pequeño. Digamos, se cometen errores en el caso de que si la caja tiene 3 colonias y ustedes no vieron una de ellas e informan que hay 2 nada más,
En realidad el error no es tan grande, ¿no? Porque entre 2 y 3, si es la muestra, no pasa nada, es una muestra de muy buena calidad. Ahora, si ustedes están trabajando con una dilución -5, es distinto, porque ustedes a esa colonia que se olvidaron de contar o que no la vieron porque era muy pequeña, le tienen que agregar 5 ceros. Entonces, el error que están cometiendo es muy grande. Entonces, solamente en el caso de las diluciones, ustedes descartan, justamente por esto de los errores que pueden llegar a cometer, cajas menores de 30, no en la muestra. Y les dejo una pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes siembran la muestra y la -1 y no aparece nada en ninguna de las dos placas? Y esto lo charlamos, no les voy a dar el resultado ahora, quiero que me lo cuenten el viernes cuando hagamos la consulta. Bueno, seguimos. El segundo grupo que nos piden, es de vuelta un grupo, es el grupo de los coliformes totales. Y acá aparece alguien que no sabemos muy bien quiénes son, los coliformes totales. Los que sí seguramente saben que NMP es número más probable. Esa es la técnica de recuento que pide el Código Alimentario. ¿Quiénes son las bacterias coliformes? En realidad, coliforme quiere decir similar a Escherichia coli. No es un grupo taxonómico propiamente dicho, pero se agrupa con los fines de análisis de agua, de los alimentos, o de los medicamentos, o de los cosméticos, a un grupo de bacterias que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. O sea, la familia Enterobacteriaceae es una familia de bacterias que ustedes la van a encontrar en el manual Berger, que seguramente Ale estuvo hablando cuando hablaron de pruebas bioquímicas. Pero dentro de esa familia, que son todos bacilos gram negativos, no formadores de esporas, obviamente, porque son gram negativos, y todos los de la familia Enterobacteriaceae fermentan la glucosa. Pero dentro de esa familia hay algunos que, además de fermentar la glucosa, fermentan también la lactosa con producción de ácido y gas. Y a ese grupo de bacterias se lo llaman coliformes. Acá, como se vería al microscopio óptico, si ustedes le hacen una coloración de grano. Entonces, son bacterias pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas. Y esto a ustedes les está dando una pauta de cómo pueden o podrían ponerlas en evidencia en una muestra de agua. En este punto, a diferencia de lo que hacíamos antes, donde queríamos que desarrollaran todas las heterótrofas, no queremos cualquier... Estas son heterótrofas, por supuesto, también. Si son fermentadoras de la lactosa, claramente usan carbono orgánico, ¿no? Pero acá ya no importa que desarrollen todas las heterótrofas, quiero que desarrollen solamente aquellas que son capaces de fermentar la lactosa con producción de ácido y gas, y que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, con lo cual también pueden sobrevivir a la presencia de sales biliares. Y acá ya les estoy dando la pauta de cómo puede ser el medio de cultivo. En este caso hay que utilizar un medio de cultivo selectivo. La fórmula del medio McConkey, la tienen ustedes en la guía de trabajos prácticos. Fíjense, si lo analizan con detenimiento, es un medio selectivo diferencial y líquido, con lo cual es un medio selectivo para enriquecimiento, de acuerdo a lo que ustedes ya saben, ¿no?, de medios de cultivo. Por eso les decía que para poder abordar exitosamente este práctico, tienen que tener muy claro el tema de los medios de cultivo, de los métodos de recuento de microorganismos. Bueno, acá están los tubitos con el caldito McConkey en su interior, con la campanita Durham en todos los casos. La combinación que vamos a utilizar es 3, 3, 3. ¿Por qué esa combinación? Porque el Código Alimentario Argentino así lo dice. ¿Podríamos utilizar otra? Sí, se podría, pero el código pide que se haga esta. Bueno, los primeros 3 tubos
tienen 10 mililitros del caldo McConkey, por eso son tubos más grandes, no es que me quedó mal el dibujito, sino que a propósito los hice más grandes. Estos tubos tienen un volumen grande, son 10 mililitros de caldo, estos tienen 5, a diferencia, entonces se utilizan tubos de mayor tamaño. ¿Qué se siembra? En estos tres, en los tres primeros, se siembran 10 mililitros de la muestra, más los 10 mililitros del caldo que ya tenían. En el siguiente se siembra 1 mililitro de la muestra en cada uno de los tres, y en los otros tres 0,1 mililitro de la muestra. Es decir, lo que están sembrando son diluciones de la muestra en definitiva. Un punto que tenemos que hacer acá para aclarar que también, si ustedes lo leen, lo dice la guía de trabajos prácticos. Ustedes están sembrando 10 mililitros de la muestra, lo cual es un volumen grande, en un tubo que tiene 10 mililitros de caldo. Si ustedes le agregan ese volumen tan grande de muestra, se van a dar cuenta que lo que está ocurriendo es diluyendo los nutrientes a la mitad, porque queda la misma cantidad de nutrientes en el doble de volumen de agua. Y esto es un problema, porque podría ocurrir que los microorganismos no desarrollaran porque no consiguen la cantidad de nutrientes necesarios. Para que esto no ocurra, el número más probable tiene previsto que esos tubos tienen un caldo McConkey 2 por, es decir, con una concentración el doble de nutrientes, para que cuando se agrega la muestra de agua se diluyan y quede en la concentración normal. Bien, entonces, se siembra la muestra de agua en cada uno de los tubos y se incuban durante 24 a 48 horas a 37 grados para ver qué es lo que ocurre. Este es un tubo de verdad, una foto. Este es el caldo McConkey, ven que es púrpura por el indicador de pH, que es el púrpura de bromocresol. Adentro está la campanita Durham invertida. La campanita Durham, claro, nunca la vieron, pero es como un pequeño tubo de ensayo que ustedes lo ponen invertido, o sea, boca abajo, adentro del tubo. Cuando se esteriliza, la campanita Durham se llena de medio de cultivo. Y si hay positivo, es decir, si hay producción de gas por parte del microorganismo, hay desplazamiento del líquido y queda la burbuja de gas, que puede ser más grande o más chica. En este caso, esta es la burbujita de gas. Entonces, esto es un negativo o un tubo sin sembrar, y esto es un positivo. Es decir, de los tubos que ustedes vieron en la diapositiva anterior, lo que tenemos que ver, buscar, es este positivo. Estos son los tubos que ustedes van a tener en cuenta. ¿Qué cantidad de tubos sembrados dieron positivo? Es decir, son amarillos y con gas en la campanita Durham. Un ejemplo. Acá los puse amarillos, ¿no? Estos tres dieron positivos, es decir, amarillo con gas, por viraje del indicador, por producción de ácido. De estos tres, este solito, y de estos tres, este solito. Entonces, el número más probable implica ver la cantidad de tubos positivos que aparecen. A partir de allí, obtenemos un número clave. ¿Cuál es ese número clave? En este caso es 3, 1, 1. ¿Por qué 3? Porque hay 3 tubos positivos. ¿Por qué 1? Porque hay un solo tubo positivo y un solo tubo positivo. Ese es el número clave con el cual ustedes van a ingresar a la tabla del número más probable. Esta es una tabla, ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos unas tablas hermosas. Me imagino la cara que pusieron cuando dije eso. Bueno, tienen una gran variedad de tablas. En la actualidad incluso ustedes lo tienen todo en internet y pueden utilizar la combinación que se les ocurra. Una cosa que no sé si la pensaron, pero se los dejo para que lo vayan pensando, que cuanto mayor cantidad de tubos siembren, mejor es, porque están sembrando un mayor volumen de la muestra. Siempre la muestra tiene que ser lo más grande posible, de vuelta a la estadística, para que sea más representativa. Ustedes pueden sembrar 2 tubos si se les ocurre,
un número más probable de 2 tubos nada más, 10 y 1. Y van a encontrar esa combinación en las tablas que están en internet. Pero el error que están cometiendo es muy grande. Es distinto que si ustedes siembran 555, porque fíjense que están sembrando 55,5 mililitros de la muestra, con lo cual el tamaño de la muestra aumenta y la certeza del resultado también. ¿No? Piénsenlo, cuanto mayor es el tamaño de la muestra, mejor, más se acerca uno a la realidad. Además está decirlo que eso también lo habrán visto en estadística, ¿no? Uno se ve obligado a tomar una muestra y está de antemano sabiendo que lo que hace es cometer un error, y estamos dispuestos a aceptar ese error, el error muestral, pero tenemos que minimizarlo. Bien, bueno, entramos con el número clave, que era 311, y ahí tienen que el número es 75. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo se informa. Ese 75 es el número más probable en 100 mililitros de muestra. Se informa por 100 mililitros de muestra. Entonces, el informe sería el número más probable de coliformes totales por 100 mililitros. Pongan todo. Uno tiene que saber cuál es el grupo que está, como se dan cuenta, también estamos hablando de un grupo de bacterias. Dentro de los coliformes totales hay una gran variedad de géneros. Entonces, el grupo de bacterias que están informando, la técnica que utilizaron, el volumen en el cual están ese número, 75. Es fundamental, nunca se olviden de ponerlo. Yo les voy a decir, nunca se olviden cuando hagamos el parcial o un cuestionario, pero lo importante es que ustedes lo sepan para su vida profesional. Si yo digo que una muestra de agua, de alimento o de unas gotitas oftálmicas tienen 5 unidades formadoras de colonia, y ahí lo dejo. ¿Eso es mucho o poco? Y depende. Si está en 1 mililitro, por ahí es mucho. Ahora, si está en 40 litros, no pasa nada. Entonces, ojo con eso. El número seco no dice nada. Tienen que ponerlo en qué volumen de la muestra ustedes lo encontraron. Y esto es algo que les pido que presten atención y para tenerlo en la cabeza, no solamente para cuando informen, ¿no? Lo que estábamos viendo recién es este grupo de bacterias, que son los coliformes totales. Es decir, esas bacterias gram negativas, fermentadoras de la lactosa con producción de ácido y gas, y que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Ahora vamos a seguir adelante con los análisis y vamos a hablar de los coliformes termotolerantes y también de Escherichia coli. Escherichia coli es un coliforme total, es decir, un tubo que con la técnica que acabamos de comentar da positivo, puede llegar a tener Escherichia coli o no, pero puede llegar. Hay que seguir trabajando con ese tubo para saber si la bacteria está o no. Si el tubo dio negativo, por lo que aparece acá, si el tubo a 37 grados de caldo McConkey dio negativo, claramente no hay coliformes totales y mucho menos Escherichia coli, porque Escherichia coli es un coliforme total. Si el tubo da positivo, está la probabilidad de que esté Escherichia coli. Hay que seguir analizándolo para saber si está o no está. Entonces, el tubo positivo de caldo McConkey a 37 grados debe ser repicado a otro caldito McConkey y esta vez se incuba a 44,5 grados centígrados. Eso es lo que se conoce como test de Eichmann, un alemán que en el año 1904, fíjense cuándo, se dio cuenta que no todos los coliformes seguían fermentando la lactosa a esa temperatura. Solamente los coliformes termotolerantes. Por eso está este otro grupo también. ¿Todos los coliformes termotolerantes son Escherichia coli? No.
Hay otros, como por ejemplo Klebsielas, pero de todas maneras, a los fines de un análisis bacteriológico de agua de bebida, un tubo de caldo McConkey incubado a 44,5 grados centígrados que da positivo, eso invalida la muestra. Es decir, esa muestra tiene un serio riesgo de tener contaminación fecal y por lo tanto no cumple con el código y por lo tanto esa muestra no se toma, bajo ningún concepto. Ustedes me podrían decir, pero ojo, posiblemente sea otro coliforme termotolerante, no Escherichia coli. No importa. Es preferible eliminar una muestra que de última no estaba tan mala que aceptarla y que las personas se enfermen. Entonces, una muestra que da positivo en el caldo McConkey, amarillo y gas, a 44,5, es una muestra no apta para consumo humano, porque es una muestra potencialmente peligrosa. ¿Se puede seguir para saber si realmente estaba Escherichia coli? Sí, si a ustedes les interesa estudiarlo, lo pueden hacer. A los fines de los análisis de rutina, directamente esa muestra no se toma, o el agua de la cual proviene esa muestra no es apta para consumo humano. ¿Queda claro esto? Léanlo, mírenlo con detenimiento y después, en todo caso, lo volvemos a charlar. Por ahí es mucha información toda junta, pero bueno, mírenlo con detenimiento y lo volvemos a conversar. Bueno, otra cosa que nos decía el Código Alimentario Argentino es que no debe haber Pseudomonas aeruginosa en 100 mililitros. 100 mililitros es un volumen grande. ¿Cómo se analiza 100 mililitros de agua? También se los debe haber contado Sole el otro día. Se utiliza el filtro de membrana. Esto es un filtro de membrana, tiene un tamaño de poro de 0,45 micrómetros, con lo cual las bacterias quedan retenidas en la superficie de ese filtro. Y lo bueno que tienen es que se pueden filtrar el volumen que uno quiere. Es la única manera que se puede analizar volúmenes grandes, ¿no? Es decir, el agua, vamos a ver, acá está. Este es el filtro de membrana que se pone estéril, bien estéril por supuesto, con pinza estéril, se ubica en un equipo de filtración. Fíjense que es como un papelito, es algo muy, muy finito. Se termina de armar el equipo de filtración y por acá, por este vaso que también está estéril, se vuelca el agua. Este quitasato está unido a una bomba de vacío que chupa. Entonces, se vuelca el volumen de agua, esto está, ahí me aparece eso, esto está graduado, por lo tanto uno mira, yo podría pasar por ahí 100 mililitros, 250, 1 litro, 2 litros, lo que fuera. Eso es lo bueno del filtro de membrana. Acá se pasa 100 mililitros porque el código pide que se informe en 100 mililitros de agua. Si el código dijera ausencia en 250, filtraríamos 250 para ver qué pasa. Entonces, filtro de membrana, acá quedó. Esto está estéril, el filtro también. Se pone el volumen de agua, se conecta a la bomba de vacío, chupa y lo que queda retenido supuestamente son las bacterias y luego, ahí está, esta chica está trabajando en una cabina de bioseguridad, ahí está todo armadito, ahí está el equipo de filtración, acá se ve la manguera que une el equipo a la bomba de vacío, que es la que chupa, se pasan los 100 mililitros, las bacterias que estaban presentes en esos 100 mililitros quedan retenidas en el filtro, y ese filtro se pone sobre una placa chiquititas, son plaquitas chiquititas, con un medio de cultivo selectivo para esta bacteria. Es el medio cetrimide el que nosotros utilizamos. Acá les puse otro, es un medio de cultivo con un medio de cultivo distinto, que es rosa. Este es un medio para Escherichia coli, y así se ven desarrollando las colonias. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes pueden utilizar esta técnica de recuento para cualquier microorganismo de interés.
¿Cómo se logra que desarrolle uno u otro? Utilizando medios de cultivo apropiados. Entonces, se puede utilizar como técnica de recuento para lo que ustedes quieran. Este es el medio de cultivo para las pseudomonas, y este sería otro medio de cultivo si uno quisiera, que sea, por ejemplo, una Escherichia coli. Acá también se ve una Escherichia coli desarrollando, pero se los pongo para que vean cómo desarrollan las colonias sobre, a ver si se va, las colonias desarrollan sobre el filtro. El papel de filtro se embebe rápidamente en el medio de cultivo. Cuando ustedes ponen el papel de filtro en la plaquita en la superficie de la placa de Petri, rápidamente los nutrientes embeben ese medio de cultivo y las bacterias desarrollan perfectamente en la superficie del filtro. Y ustedes lo ven como se ven acá. Y se pueden cuantificar. ¿Cómo se cuantifican? Con un cuentacolonias, como usamos siempre. Lo que pide el código elementario es que esté ausente, es decir, no debería desarrollar nada en el medio de cultivo para pseudomonas, para cumplir con el código. Bueno, chicos, y para terminar les dejo un pensamiento para que lo vean. Lean el tema con cuidado, léanlo con detenimiento, habiendo visto previamente, como insisto, el tema de medios de cultivo, que seguramente ya lo tienen claro, el tema de recuento de los microorganismos, y de esa manera le van a poder sacar provecho a este práctico. Insisto, es un práctico integrador, es un práctico sumamente interesante, donde permiten que surjan muchas discusiones, porque si Dios quiere y podemos hacer este práctico presencial, cada mesada tiene una muestra distinta, una muestra real, una muestra que alguno de la mesada trajo y que le interesa tener ese resultado. Y después se hace una apuesta en común y cada uno le cuenta al resto qué muestra tiene, cómo la recolectó, qué resultados dio y qué observaciones, si es apta para consumo o no, qué sugeriría, qué sugerencias haría para que esa muestra pudiera ser utilizada o de ninguna manera podría ser utilizada. Es decir, bueno, son todas discusiones que espero poder tener con ustedes en el laboratorio y poder sacar mucho provecho de esto. Bueno, chicos, es todo por hoy. Los dejo y si Dios quiere, nos seguimos viendo el viernes.